Aleluya, mis amados hermanos, bienvenidos a esta video reacción. Va a ser breve, espero que se queden hasta el final. Recuerden darle like, suscribirse al canal para que podamos seguir creciendo. Es importante que de verdad se queden hasta el final porque encontré el video de este personaje. Según él, es un ex evangélico, un ex cristiano, un ex protestante, el cual dice que a causa de las divisiones, de las cosas que decimos, las acciones, las doctrinas que tiene el cristianismo, él se alejó, porque no tenemos a una unidad, porque no tenemos una sola conversión, no tenemos una sola doctrina y demás. Cosa que precisamente conforme va pasando el video, vamos a ir desmintiendo, vamos a ir descubriendo, vamos a ir viendo que esto no es así. Porque de igual manera, que ahora él pertenece al catolicismo romano, pues de igual manera hay división, hay cosas que no van y demás. Entonces quédense hasta el final para que podamos eh, hablarlo y platicarlo de igual manera bien. Vamos a empezar a ver el video para entender de qué habla y vamos a darle unas pausitas ahí para que podamos entenderlo mejor. Me la hice y te la comparto a ti a ver si también en algún momento te la hiciste. ¿Cómo puede ser que tu hermano en Cristo, bautizado con el mismo Espíritu Santo que el tuyo, no esté de acuerdo con tu doctrina, con lo que tú profesas? Es decir, ambos tienen el mismo Espíritu Santo, Dios, pero ambos no creen lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, los pentecostales creen en los dones del Espíritu. ¿Bien? El don de profecía, el don de lenguas. Sin embargo, el bautista, que también es hermano del pentecostal, cree que estos dones ya cesaron. O sea, le va a decir al pentecostal, estás equivocado. Por ejemplo, el pentecostal va a creer en un culto más espontáneo, un culto más emocional. Sin embargo, el bautista va a tener un culto más estructurado en cuanto a adoración y todo esto. Bien, ambos, los dos, van a creer de que Dios les ha revelado completamente el Evangelio. Ok, aquí hay varios puntos que de verdad no cuadran. Él dice que precisamente que cómo es que un hermano pentecostal no está de acuerdo con un bautista y que eso precisamente es lo que no puede haber. Bueno, primero debemos entender la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a hacer un trabajo especial y esto lo podemos encontrar en Juan 14, versículo 15 en adelante. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, palabras del Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a vosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces debemos entender un punto importante. La labor del Espíritu Santo es recordarnos la palabra del Señor Jesucristo. La palabra precisamente es que creamos en Él es el camino, la verdad y la vida, para que podamos llegar a ser salvos. Incluso es algo que se evangeliza. Ese es el punto medular del Evangelio. Entonces, cuando yo precisamente me encuentro con mi hermano bautista, mi hermano pentecostal, yo, digamos, en esta situación me identifico con lo que está hablando. ¿Por qué? Porque yo soy un poco más apegado al calvinismo, pero yo me considero con un alma pentecostal. ¿Por qué? Porque a mí la doctrina calvinista me encanta, de verdad me encanta, es algo que me llena de alegría, de gozo, la teología que manejan, pero no me dificulta ver a mis hermanos pentecostales gozarse, saltar, gritar, incluso es algo que yo disfruto, es algo que a mí me gusta estar en ese tipo de acciones, en ese tipo de cosas. Ahora, en este punto, nosotros, ¿qué tenemos que tener en conjunto para ser hermanos? Bueno, hay una
hay algo que se debe entender y saber que cuando nosotros somos hermanos de sangre es porque tenemos precisamente eso, la sangre que es igual, el ADN que es similar, el ADN, perdón, que es parecido. Entonces, cuando nosotros creemos precisamente en el Señor Jesucristo, en su obra, en su redención, en su palabra, en su santa obra vicaria y en su resurrección, y que va a volver por nosotros, es cuando nosotros nos convertimos en hermanos. No importa que yo sea pentecostal y aquel sea bautista, si creemos en el Señor Jesucristo, en su obra, en su muerte y resurrección, tenemos algo en conjunto, tenemos algo en común. Más allá de todo eso, la liturgia no tiene que influenciar mucho. ¿Por qué? Porque a veces son doctrinas secundarias o incluso hasta terciarias. El punto es que los dones que él menciona según como ejemplo, pues no tienen nada que ver con la salvación. Si tú tienes dones del Espíritu Santo, nada va a pasar a alguien que no los tenga. Un ejemplo es el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz fue salvo a pesar de que no tenía dones, a pesar de que no tenía escuela bautismal, no tenía alguna clase de doctrina fundamental ni nada. O sea, no sirvió, no hizo ninguna obra, pero él creyó en el Señor Jesucristo. Ahora, muchos van a decir, es que ya no tenía tiempo, es que ya no tenía más cosas que hacer. Bueno, está bien, o sea, el punto es que por creer en el Señor Jesucristo fue salvo. Entonces, en ese punto, yo creo que este hombre, este jovencito, no conoció precisamente el protestantismo, no conoció el evangelio. ¿Por qué? Porque estas doctrinas, pues sí, a pesar de que son fundamentales y de que algunos las defienden con mucho fervor, pues es algo que no tiene nada que ver con la salvación. Ahora no estoy diciendo que todo lo que diga es malo, porque siento yo que en cierto punto también nosotros como evangélicos, como cristianos, hemos defendido doctrinas secundarias que realmente no tienen mucho que aportar y generan más división que todo eso. Yo no estoy diciendo que no tengamos la camiseta puesta, incluso eso es bueno, pero el hecho de que a veces digamos, no, es así, así, así la cosa, la verdad es que no. Entonces, precisamente dice algo, que los bautistas no creen en los dones del Espíritu Santo. No todos los bautistas, no todos los bautistas. Esa rama precisamente que él está mencionando se llama el cesacionismo. Y esto lo puede creer diferente tipo de personas. No dudo que hay un pentecostal que sea cesacionista, pero que crea en otras cosas, en otras doctrinas que enseña el pentecostalismo, porque podemos entender que pentecostalismo no solamente es dones del Espíritu Santo. Ellos creen y todo eso, pero lo que ellos precisamente fundamentan es que ya no hay razas, es que ya no hay barreras en el hecho de la comunicación y del evangelismo, como es precisamente en el día de Pentecostés. Entonces, desde ahí vemos bastante ignorancia de su parte y bastante prejuicio, ¿no? Yo la verdad, yo estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi punto de ser, yo no le veo afecciones a que alguien crea algo que sea diferente a mí. Ahora, aquí entra el punto, yo creo que de las sectas. ¿Por qué? Porque en las sectas, pues sí, creen cosas muy diferentes, pero debemos entender que si es una secta, no es evangelismo, no es pentecostalismo, no es bautismo, no es metodismo, no es nada. Simplemente es una secta. O también hoy en día entran dentro de esto mismo los zoologistas bíblicos, que no se acuñan, que no se arropan, que no se acercan a ninguna denominación y dicen mi Biblia y yo y hasta el fin del mundo. Y eso tampoco es correcto, porque es su libre interpretación y todo eso. Pero entonces el punto es no la denominación, sino la persona que está mal. Entonces vamos a seguir, bueno, vamos a terminar de ver el video para entender qué El más dice. pentecostal cree que está en lo correcto y el bautista cree que también está en lo correcto. Ahora, estos dos profesan cosas diferentes. Uno de los dos está equivocado, o quizá los dos están equivocados. Ok, aquí vemos el argumento pues trampa, ¿no? Que los dos creen diferentes y que alguno de esos debe estar equivocado. Es que es el punto de todo esto, es que no hay una verdad absoluta en cuestiones de doctrinas secundarias. La verdad absoluta es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Ahora, vamos a poner un ejemplo precisamente en la antigüedad. En la antigüedad, pues tenían la Torá, tenían el Pentateuco, tenían diferentes doctrinas también, los judíos, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban, ay, no me acuerdo qué más, habían en ese tiempo, pero estas 2 casas eran las que más se contraponían en cuestiones de leyes. Entonces, muchos interpretaban diferentes cosas, ¿por qué? Porque la libre interpretación no está peleada precisamente la con la salvación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una libre interpretación me da la oportunidad de yo pensar por mí mismo, lo cual el catolicismo romano pues realmente te elimina. En el Désinger precisamente viene establecido que tú no puedes interpretar
personalmente. Tú te debes sujetar a lo que la iglesia dice. Y si la iglesia dice precisamente negro, aunque sea azul, tú tienes que decir que es negro. Y esto es peligroso para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque ahí cayéramos en el yugo de precisamente la doctrina de los hombres. Incluso eso lo pudimos ver en el judaísmo. El Señor Jesucristo, pues precisamente dijo o estuvo muy en contra de la ley de los ancianos. Entonces, esto es algo que no concuerda mucho. Y de igual manera, pues desafortunadamente para la información de este jovencillo, el catolicismo romano también tiene divisiones. Hay católicos romanos que dicen así cabalmente, es que la iglesia verdadera es Roma, pero son, ¿cómo se llaman? Sedevacantistas, o sea, no creen en en la infabilidad papal. O sea, no creen que el papa sea infalible, pero ellos creen que la iglesia verdadera es la iglesia católica. Está otra rama de la iglesia palmariana, que es otra, que es la consecuencia de que una virgen se les apareció y les dijo que tenían que hacer otra porque Roma era una podredumbre. Y también hay otras divisiones, hay otras cosas que salen del catolicismo. Hoy en día hay personajes como Dante Urbina, que habla de 8 justificaciones según el ladrón de la cruz, y pues que meramente no vienen dentro de la doctrina católico romana. No viene en ningún catecismo, no viene en ningún concilio, no viene en el magisterio de la iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso es yo creo que un poco hipócrita y se le ve, se le nota que no conoce las doctrinas de lo que está hablando precisamente. También entra ahí a considerar los metodistas, los anglicanos, presbiterianos, luteranos, por ahí, no sé, las asambleas de Dios, etcétera, los no denominacionales. Pregunto, ¿cómo puede ser de que el Espíritu Santo, que es Dios y habita en cada uno de ellos, no los guíe a una misma doctrina, a una sola verdad? La verdad no es relativa, todos no tienen la verdad, solamente la tiene uno. Ok, ahí volvemos al argumento clave, ahí volvemos al argumento esencial. Bueno, primero que nada, los luteranos pues no son evangélicos, ellos son católicos, al igual que los ortodoxos. Los ortodoxos, los fieles ortodoxos que precisamente tienen, el fundamento de Jerusalén, pues dicen que la iglesia romana es anatema, los luteranos igual. Entonces, ¿de qué estás hablando, amigo? Tengan cuidado con creerle a este tipo de personas, porque la pregunta trampa es precisamente, ah, aquí viene, la unificación de la doctrina. Pero ese no es el Espíritu Santo, amigo. Ese no es el Espíritu, eso no es su labor. La labor del Espíritu Santo es consolar, es precisamente guiar el hombre a la verdad. ¿Cuál es la verdad? A Jesucristo, a que se arrepienta de sus pecados y que precisamente pues pueda creer en el Señor Jesucristo y sean salvos. Esa es la función del Espíritu Santo, hacer la convicción de lo que yo estoy haciendo mal para poder entregar mi vida a Cristo. Una vez que creo en Cristo y entrego mi vida a Cristo, cambiar. Las doctrinas, te digo que salen sobrando. ¿Por qué? Porque de qué sirve que tú tengas la verdad, que tú hagas lo verdadero si no estás actuando conforme a lo que tus doctrinas avanzan. Ahora, en ese punto, yo quiero entenderte, yo quiero decir algo. El apóstol Pedro, que para ti, pues, los católicos romanos es según el primer papa, no tiene fundamentos, pero dicen que él fue el primer papa. Pero entonces, si él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo es que en Gálatas Pablo habla de que lo reprendió porque estaba judaizando a los hermanos? Ay, 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 qué picante se puso esto. ¿Cómo es que el apóstol Pedro precisamente empezó a judaizar a las personas cuando precisamente el Señor Jesucristo no les mandó a eso? Y entonces el apóstol Pablo va y lo reprende, y la connotación es que dice que sí hubo una pelea un poco fuerte, pero entonces, ¿dónde está según esa unidad del Espíritu Santo? Estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si tú me dices eso, alguno de los 2 tenía que tener el error. ¿Ya ves la carga de tu argumento? ¿Ves la carga que tiene, que no tiene sentido? ¿Por qué? Porque entonces si Pedro estaba judaizando, no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces estaba mal, porque no era bueno judaizar. ¿Por qué? Porque en Hechos, precisamente, el Señor le dice: "Yo ya no vengo por nada, o sea, mata, come y sin problema". ¿Por qué? Porque tú ya no eres judío, tú ya eres una nueva raza. Entonces, Pablo, era muy radical entonces. ¿Cuál es el punto de esto? A ver, yo quisiera que alguien nos dé una respuesta aquí. ¿Dónde está precisamente el error de alguno de los 2? Entonces, uno de los 2 estaba errado, uno de los 2 iba camino al infierno.
¿Verdad que no? Los dos eran salvos, los dos tienen la razón, los dos eran apóstoles de Jesucristo. Entonces, doctrinas secundarias no entran dentro de la salvación. Desafortunadamente, la Iglesia Católica sí tiene, ¿cómo se podría decir? Doctrinas que son vinculantes a salvación, como el dogma de María. Hay un establecimiento en la Iglesia Católica que si tú no crees en María, no eres salvo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está entonces el fundamento? Entonces son locuras que precisamente hablan estos tipos. Pero vamos a terminar de ver este video. ¿Y cuál de todos tiene la verdad? Una vez le pregunté esto a un amigo y lo que me dijo fue que algunos enseñan según su conveniencia, ¿verdad? Y esto en parte tiene razón. Pero ¿qué hacemos con todas las demás denominaciones que no lo hacen para su conveniencia, sino lo hacen en base a la verdad? ¿Acaso ellos no son guiados por Dios y solamente tu denominación es la única que está siendo guiada por Dios? Excelente. Bueno, vamos a entender algo. Precisamente es algo nefasto lo que hacen estas personas, porque ellos creen que la doctrina es la que te salva. Ay, 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 aquí caemos en algo. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos, con estar en iglesias tanto evangélicas o católicas, las cuales te dicen, es que la doctrina que predicamos aquí, la palabra que predicamos aquí salva, porque esto no es así. El que salva es el Señor Jesucristo, es creer en Él, es creer en su palabra. Una vez entendiendo esto, va a haber remanente en el pueblo evangélico, va a haber remanente en el pueblo católico, en el pueblo ortodoxo, en el pueblo anabaptista, en los sedevacantistas, va a haber gente que realmente creyó en el Señor Jesucristo y que fundamenta su mirada, que fundamenta su caminar, su día a día en el Señor Jesucristo y no en tantos dogmas. Entonces, esto muchos les llama la atención y dicen: "Ay, es que tiene mucha razón", y todo eso. La verdad es que no, la verdad es que no. Esto, de verdad, yo creo que no es un hecho de que me mueva espiritualmente, es un hecho de brutal inmadurez. Si tú, mi amado hermano, como evangélico, te afecta de que otras personas crean diferente a ti, es que eres un inmaduro de primera. ¿Por qué? Porque en la madurez, en el amor, precisamente debemos entender que no todos vamos a pensar igual, que no todos piensan como yo pienso, y que si hay alguno que está errado, pues aún así lo tengo que amar, tratar de guiar a la verdad, pero a última si no quiere, ¿qué puedo hacer? ¿Lo voy a obligar a creer lo que yo creo? No. Hay doctrinas que son muy buenas, que estamos en concuerdo, y hay doctrinas en las cuales que no, no pasa nada. Mi mirada sigue puesta en Jesucristo. Dice Hebreos 11, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No puesto los ojos en las doctrinas, no puesto los ojos en los dones, no puesto los ojos en la teología calvinista, en la teología arminianismo, en la teología romana, no, puesto los ojos en el Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que esta clase de personajes ha perdido la visión totalmente, y en lugar de ayudar a, según a reflexionar, genera confusión, y la confusión sí es bajo. La confusión sí es bajo, ¿por qué? Porque está tratando de desgarrar a personas del evangelio, de lo que es el Señor Jesucristo, para ponerlo a su conveniencia, y esto es una trampa, y esto es muy ruin. ¿Por qué? Porque si tú no estás de acuerdo, haz una crítica, está bien, pero ¿por qué solamente hablas del lado protestante, del lado evangélico, del lado cristiano evangélico? ¿Por qué no hablas también de las dificultades que ha tenido la Iglesia Católica? De vacantes, palmarianos, ortodoxos. ¿Qué pasó ahí? Eso no se menciona, pero sí hay que atacar a los pentecostales y hay que atacar a todos, ¿no? Y mis amados cristianos que están viendo esto, yo sé que es bueno tener la convicción bien puesta, pero no nos andemos dividiendo por doctrinas que realmente a veces son doctrinas de hombres. El punto es, bueno, no de hombres, sino en el sentido de que a veces tanta convicción la convertimos en doctrina de hombres porque creemos que esa es la verdad absoluta. Y de verdad, el punto es que debemos tener un estudio exegético, hermenéutico muy importante de la doctrina de la Biblia, porque si no nos va a llegar a confusión y vamos a decir, no, yo creo en esto y esto es chile con mole y así es. Y no es así. Hay, convicciones que debemos tener fuertes, sí, vamos a defenderlas, sí, obviamente, pero en un punto no caigamos a un extremo de ya no hablarle al hermano pentecostal, si yo soy bautista, ya si yo soy bautista no le voy a hablar al metodista, si yo soy metodista no le voy a hablar, no sé, al católico romano, incluso al testigo de Jehová, no, seamos testimonios, y seamos testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. Y si podemos dialogar en conjunto y en armonía, pues qué más, podemos ganar un hermano ahí de su error y podemos reflexionar precisamente su palabra. Así que espero que esta videoreacción
te haya servido. Son muchas aristas, es mucha información, traté de resumirlo lo más posible. Yo sé que hay cosas ahí que quedaron medio sueltas, pero si te quedó alguna duda o algo que no concuerda, porque pues los grabo así de rápido estos videos, ponlo en los comentarios y después lo abordamos. Sin más, que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye bye.